Que la paz sea con todos ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a continuar con el tema del Evangelio de Jesucristo en la quinta parte. Para todos los que quieran hacerse sus discípulos y quieran tomarlo como nuestro gran Rey, del quien ha de venir a reinar por todos los siglos y de los siglos, un imperio universal. Así que vamos a ver que el Evangelio que vino a anunciar el Hijo de Dios, y que ya lo hemos venido viendo en la cuarta parte y en la tercera parte, que Jesucristo lo llama al Evangelio como el Evangelio de la muerte y de la resurrección, como el Evangelio de la salud o como el Evangelio de la liberación, o como el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a ver que este Evangelio que nos viene a enseñar y a revelar a través del apóstol San Pablo contiene toda la doctrina de nuestro Maestro. Y esta doctrina de nuestro Maestro pues contiene los mandamientos del Hijo de Dios. En el marco del nuevo pacto, del nuevo convenio que Dios hace con su pueblo amado, primeramente el pueblo judío y después con el griego. Vamos a ver que la doctrina del Maestro, él mismo decía que no era de él, y el mismo Dios al pueblo judío le decía a través de Moisés que él iba a levantar un profeta como Moisés, al cual todos nosotros, tanto los judíos como los gentiles, deberían de escuchar. Esa profecía que se escribe hace más de 2000 años se viene a cumplir en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que viene al pueblo judío como profeta, como verdadero profeta, porque sabemos que se han levantado muchos falsos profetas diciendo que ese es el profeta del cual habló Moisés, y se atribuyen falsamente esa profecía, diciendo que están en ese verdadero profeta. Pero sabemos, hermanos, que ese profeta del que hablaba Moisés era nuestro Señor Jesucristo. Ahorita no vamos a demostrarlo, sino ya tendremos ocasión más adelante de demostrarlo. Ahorita nada hacemos esta mención porque los falsos profetas que se han levantado desde los tiempos de Moisés, más atrás hasta el día de hoy, vienen enseñando un evangelio pues que no concuerda y que no checa con el evangelio de los verdaderos profetas, en este caso con el evangelio de Jesucristo. Y por eso encontramos hoy en día pues muchos evangelios interpretados de diferente forma, de diferente manera, y para ser cuidadosos, yo mismo
tenemos que ser honestos. Venimos del mundo, inmundos, no para conocer un evangelio que nos ensucie más, sino que ese evangelio pues nos limpie más, como fue Jesucristo. Y ya entrando en materia, nos vamos al libro del Evangelio según San Juan. Le damos clic aquí. Estamos utilizando la Biblia Reina Valera 1862. Cuando sea necesario vamos a ver las otras versiones para comprobarla y hacer así una debida interpretación. Y para esto nos vamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, y nos vamos hasta el versículo 10, donde dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las cabañas. El pueblo judío estaba observando en ese tiempo y en ese contexto. Y dice: más como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, mas como en secreto. Entonces los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo acerca de él entre el pueblo, porque unos decían: buen hombre es, y otros decían: no, antes engaña al pueblo. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo: ¿cómo sabe este hombre letras no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, gloria propia busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Bueno, volviendo al versículo 16, respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Como les decía hace rato, el Evangelio de Jesucristo contiene una doctrina. Según San Marcos capítulo 1 versículo 1, donde dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahí contiene una enseñanza. Ya aquí el Hijo de Dios nos dice que su doctrina, que no era de él, sino de él que me envió, en este caso su Padre. Porque si nosotros nos acordamos lo que decía el mismo Evangelio según San Juan en el capítulo 17, no pierdan aquí en esta parte, nos vamos a San Juan capítulo 17,
está muy adelante. Mejor nos vamos a San Juan en el capítulo 3. Y nos vamos hasta este subtítulo que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y sí, en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean hechas manifiestas, porque son hechas en Dios. ¿Sí? Nos volvemos al versículo 16 nuevamente. Recuerden lo que decía Jesucristo en San Juan capítulo 7 y también el verso 16, donde decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De quién? ¿Quién envió a Jesucristo? Aquí nos dice que es Dios, su Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego entonces, como la doctrina de la que hablaba el Hijo de Dios contiene el Evangelio, nosotros al conocer esta doctrina, pues vamos a creer en él o no vamos a creer. Porque para que yo crea en algo, en alguien, necesito que me digan de qué se trata. Si no conozco el ideario, no conozco su filosofía, si no conozco en lo que él piensa, pues ¿cómo voy a creer en él? Entonces, para que en mí se forme una fe, para que yo crea en él, pues necesito conocer su doctrina, y así se cumpla lo que dice aquí y no me pierda para siempre, porque todos sabemos que el hombre está condenado a morir, indefectiblemente está condenado a morir, mas tenga vida eterna. Lo que nos hace entender que la doctrina de Jesucristo contiene el acceso a la inmortalidad, el acceso a la vida eterna. Luego entonces el Evangelio contiene
el acceso a esta inmortalidad y a la vida eterna. ¿Bien? Pero ¿por qué pensamos así? Porque pues así está escrito allá en la epístola que Pablo escribe a Timoteo en la primera epístola. Bueno, nos vamos hasta acá y buscamos la carta escrita por el apóstol San Pablo a Timoteo. En el capítulo 1 le damos clic pido una disculpa, está en segunda de Timoteo, en el capítulo 1. Y leemos en el versículo 10 diciendo así: mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente acabó con la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La inmortalidad pues es el acceso a la vida eterna, y nos está diciendo que es por el Evangelio. El versículo 9 nos dice: el cual nos ha salvado, porque Pablo le está escribiendo a Timoteo que ya había creído en Jesucristo, y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, del cual dice el versículo 11: yo soy constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Una vez comprobado esto, nos regresamos nuevamente al Evangelio según San Juan, del capítulo 3, nuevamente, del versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que haya dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere pues no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que el Creador, el Todopoderoso, le da ese libre albedrío al hombre para que pues crea en lo que cada quien es libre de creer y de llevar una filosofía de vida como él quiera tenerla. Pero sabemos que todas las filosofías, que vengan de donde vengan, y aquí estamos hablando de la filosofía del hombre, y que todos los hombres se han guiado por esa filosofía, pues han muerto. Todo se acaba con la muerte. Vemos a grandes intelectuales que ya perecieron, vemos a ricos, a pobres, a siervos, y de los que nunca tuvieron oportunidad de desarrollar su intelecto, pues ya murieron. Pero nos queda una esperanza, y es esta esperanza: Jesucristo, de creer en esta filosofía de vida del Hijo de Dios, para que todo aquel que en él creyere, en esa doctrina, y esa doctrina pues contiene la sabiduría divina,
La sabiduría perfecta que desciende de lo alto, el cual el Padre la pone en el Hijo, y así no se pierda, mas tenga vida eterna, y así ordene su vida con esta sabiduría y pueda tener acceso a esa vida eterna que está emanando del Eterno, del Todopoderoso, ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Pues ya estaba el hombre condenado a morir, y Jesucristo no viene a rematarlo, sino a darle vida, la oportunidad de vivir, la oportunidad de regenerarse, porque el hombre y la sociedad y las naciones necesitan un hombre nuevo, en un espíritu nuevo. Las filosofías traídas por los hijos de los hombres no han podido hacer esto. Por eso vemos que el mundo se sigue convulsionando, por eso vemos que las naciones se siguen consumiendo, por eso vemos que en todo nuestro entorno se sigue contaminando. Vean ustedes a la clase política, los que dirigen al mundo, cómo se despedazan, cómo arrastran a las naciones hacia la muerte. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y una tercera que se viene encima, por quién es liderada. Dense cuenta, pero sabemos que detrás de todo esto está el homicida que ha permanecido desde el principio. Entonces el Hijo de Dios viene para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por Él, para que sea liberado por Él, y que crea en esa amnistía general para todas las naciones, que se arrepientan, que se arrepientan y se conviertan a esta doctrina que contiene el Evangelio del Hijo de Dios. El que en Él cree, dice, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado hacia la muerte segunda, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es esta luz? Sabemos que Dios nos habla en sentido figurado y así hermosea su doctrina, su palabra, su filosofía. Esa luz es Jesucristo. Él mismo decía en San Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Todo aquel que me sigue no permanecerá en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Dice que esta luz vino al mundo. Y esta luz, como mencionaba hace rato, lo vamos a ver aquí mismo, en el libro del Evangelio, nuevamente, otra vez, pero ahora en el capítulo 8. Aquí leemos en el subtítulo, Jesús, la luz del mundo. Ya en el versículo 12, dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, en oscuridad, en doctrinas tenebrosas, en filosofías tenebrosas, mas tendrá la luz de vida.
o la lumbre de la vida, dice en otras versiones. Y así nos regresamos nuevamente. Bueno, antes de regresar vamos a continuar. Jesús les decía a sus hermanos judíos en el versículo 21, y díjoles otra vez Jesús: yo voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no puedes venir. Decían entonces los judíos: se ha de matar a sí mismo, porque dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les decía: vosotros sois de abajo, o sea, terrenos, como es la condición del hombre que habita esa tierra, y yo soy de arriba. Vosotros, o sea, celestial, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, ni de su filosofía, ni de su pensamiento. Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy la luz de la vida, la luz del mundo, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creyereis que yo soy la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, en vuestros pecados moriréis. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Volvemos nuevamente el versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Pues ya volviendo al libro nuevamente al capítulo 7 del mismo apóstol, ya para ir cerrando esta parte del evangelio, dice también nuevamente 7 versículo 16, allá donde empezamos: respondió Jesús: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, gloria propia busca, como es la característica del falso profeta. Su propia gloria busca, honor, honra, gloria, virtud, la cual corresponde nada más al Creador. Más el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Bueno, aquí quedamos sabiendo que este evangelio que Jesucristo viene a predicar contiene la doctrina del Padre, la doctrina perfecta del Padre. Por eso, ya para confirmarlo, lo vemos en el capítulo 12 nuevamente, los penúltimos versículos del mismo evangelio de San Juan. Dice: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, en
su doctrina, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Él lo vuelve a confirmar, porque sabemos que el Hijo siempre sujetó su pensamiento al pensamiento perfecto del Padre, y por eso es necesario someterse, sujetarse al pensamiento perfecto, porque es perfecto, y la necesidad de sujetarse a un pensamiento perfecto es la que tiene el hombre, ¿sí? Es la que deben de tener los hijos de los hombres que habitan en esta tierra, porque Dios es ¿qué? Infalible, y de ahí que para que yo pueda estar convencido de esto, pues necesito conocer la doctrina de Jesucristo, porque el Padre puso todo este amor perfecto en el Hijo. Ya después dice él en el versículo 45, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Verso 47, y el que oyere mis palabras y no creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, mas a salvar al mundo, lo que se había perdido, mas a liberar al hombre que está esclavizado, que está encarcelado en este mundo de tinieblas, está encarcelado en un mundo de ignorancia. Aún las mismas congregaciones cristianas, las falsas religiones están encarceladas en este mundo de ignorancia, razón por la cual han caído en el fanatismo religioso. El Hijo de Dios nos ha venido a liberar con este amor, con ese amor eterno, con esa sabiduría eterna que desciende de lo alto. El que me desecha, dice en el versículo 48, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ese día postrero es el día en que va a venir el Hijo de Dios a juzgar al mundo conforme a su justicia. Ahora, haga el hombre hecho bien o mal, tendrá que ser juzgado. Así lo dice en San Juan capítulo 5. Dice en el versículo 49, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Y como se dan cuenta aquí, el Hijo de Dios habla de mandamientos. Dice, el Padre me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que tengo de hablar. ¿Sí? Entonces, aquí dice en el versículo 47, el que oyere mis palabras, entonces la doctrina de Jesucristo contiene las palabras de Jesucristo, y esas palabras de Jesucristo pues están contenidos en los mandamientos que el Padre le enseñó al Hijo. Y luego entonces todo el Evangelio contiene mandamientos, contiene amonestaciones, contiene consejos, contiene promesas, contiene profecías. Pero hay algo muy importante: para que yo pueda accesar a esas promesas de la vida eterna, tengo que conocer estos mandamientos y guardarlos y ponerlos por obra. En el versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Nos está dando a entender que todos los mandamientos que le dio al Hijo contienen la vida del Dios eterno, la vida de Dios.
no la vida del mundo. Contienen la filosofía de Dios, la filosofía perfecta, la vida eterna. Sus mandamientos están compuestos de la perfección de Dios. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Y para que podamos entender esto, y sé que su mandamiento es vida eterna, lo que acabamos de hablar ahorita, a interpretar, vamos a ver uno de sus mandamientos que pues es perfecto. Sabemos que Dios es amor, ¿sí? Y le ha revelado este amor a través de sus mandamientos al Hijo. Y aquí nos quedamos. Nos vamos entonces al Evangelio, pero en este caso al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, del versículo 1. El amor hacia los enemigos. Este es el mandamiento de vida eterna. Este es el mandamiento del perfecto, del Rey del universo. Oíste que fue dicho a los antiguos. Jesucristo se está refiriendo, está hablando con los judíos, porque esto fue dicho a los antiguos a través del antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo judío, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que no resistáis al mal, que no resistas al mal. Antes, a cualquiera que te hiriere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice a cualquiera, vuélvele también la otra. ¿Sí? Y este es su mandamiento de vida eterna. Y ahí nos quedamos. Es un mandamiento que solamente el perfecto nos puede enseñar. El hombre nos enseña la venganza, el odio, a sembrar el rencor y la destrucción. El Hijo de Dios viene y tiene esa misión, a quitar el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La transgresión, las transgresiones a la ley del amor del Eterno. Antes, a cualquiera que te hiriera en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este es un mandamiento lleno de sabiduría, infalible, que sería muy útil para los matrimonios, para el padre de familia con sus hijos, de los hijos con sus padres. Este mandamiento sería idóneo para los políticos, para la clase política. Este mandamiento sería idóneo para el empresario, ¿sí?, que no quiere perder un gran negocio. Este mandamiento sería genial para alguien que está dirigiendo una nación. La nación la mantenga unida y no dividida. Y aquí terminamos, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.